היא אומרת לי, אני פני, אני אם ל4 ילדים, ואני אומר, כדי שהילדים שלי יחיו במדינה הזאת, אנחנו חייבים להשיב מלחמה שערה. מלחמת יום הכיפורים, היה, אבל אני לא זוכר אש כזאת סוחפת, גורפת. Bienvenidos a Black Box of the World. La espiral del caos en el Medio Oriente se está exacerbando debido a las políticas terroristas de Irán. Sin embargo, hay dos factores importantes en la región que se oponen a la organización terrorista respaldada por Teherán. Uno de ellos es Israel, que está librando una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el sur del Líbano. La otra potencia que lucha contra las políticas terroristas respaldadas por Irán es Estados Unidos, que tiene bases militares en regiones importantes como Siria e Irak. Ambos países están haciendo un gran esfuerzo contra Irán y las organizaciones terroristas respaldadas por Irán en muchas partes del Medio Oriente, especialmente en estos días recientes. Este denominador común ha mostrado sus efectos muy rápidamente, y Estados Unidos ha logrado un avance inimaginable en Irak contra las organizaciones terroristas respaldadas por Irán. Por otro lado, Israel llevó a cabo una operación masiva contra una de las figuras más importantes de las organizaciones terroristas, respaldadas por Teherán en Siria. Las actividades llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel se han registrado como los dos movimientos más importantes en la agenda en los últimos días. Primero, echemos un vistazo a la importante operación de Estados Unidos contra las fuerzas terroristas en Irak. Las fuerzas militares de Estados Unidos han estado bajo una profunda vigilancia de las fuerzas respaldadas por Irán, como Hezbollah, en Irak. Esto se debe a que los grupos terroristas respaldados por Irán han llevado a cabo un total de 103 ataques a bases militares estadounidenses en Irak y Siria. Más recientemente, el grupo terrorista Kataeb Hezbollah, respaldado por Irán, y sus afiliados atacaron a las fuerzas de la coalición estadounidense en Erbil, Irak, con drones, causando daños extensos y lesionando a varios soldados estadounidenses. Después de este ataque terrorista, 3 soldados estadounidenses resultaron heridos. Esta situación movilizó a la Casa Blanca después del ataque terrorista en el norte de Irak. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ataques aéreos de represalia contra grupos milicianos terroristas respaldados por Irán. Con esta orden, las tropas estadounidenses entraron en acción. Según la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, los ataques de Estados Unidos fueron en represalia por una serie de ataques, incluido un ataque con drones por parte de miembros de Kataeb, Hezbollah y grupos vinculados a la base aérea de Erbil en Irak. Los últimos ataques de Estados Unidos, por lo tanto, se dirigieron a instalaciones utilizadas por Kataib Hezbollah, un grupo miliciano terrorista en Irak, considerado un proxy de Irán. El Comando Central de Estados Unidos enfatizó en un comunicado que las evaluaciones iniciales indican que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos en Irak han destruido instalaciones objetivo y probablemente mataron a varios milicianos, según el teniente general Michael Eric del Comando Central de Estados Unidos. Estos ataques tenían como objetivo neutralizar a elementos directamente responsables de ataques contra fuerzas de la coalición en Irak y Siria, y reducir su capacidad para continuar con los ataques. El objetivo real de Estados Unidos era llegar a la raíz de la amenaza planteada por la relación entre las fuerzas terroristas en la región e Irán. Los grupos terroristas respaldados por Irán en Irak, como Kataeb Hezbollah, tienen vínculos con partidos políticos y fuerzas paramilitares oficiales. Esto significa que estas organizaciones terroristas a menudo estaban o bien en la nómina del gobierno iraní o cerca de él. Además de estos lazos políticos y diplomáticos con Irán, las organizaciones terroristas también tienen lazos militares. Kataeb Hezbollah y otros grupos terroristas respaldados por Irán están vinculados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, aunque grupos armados peligrosos como Hezbollah, que tienen lazos políticos, diplomáticos y militares con Irán, han sido designados como grupos terroristas por Estados Unidos, o sus líderes han sido sancionados,
sus vínculos con los corredores del poder siempre han sido problemáticos en la región. Es por eso que las medidas de seguridad de Estados Unidos en Irak y los ataques de represalia contra organizaciones terroristas probablemente continuarán. Los grupos terroristas también son conscientes de que no pueden cruzar la línea contra Estados Unidos, a pesar del apoyo iraní. Kataeb Hezbollah, en particular, comprende la ecuación y sabe que si perjudica a miembros del servicio estadounidense o contratistas estadounidenses, recibirá una respuesta proporcional. Las respuestas proporcionadas significan que los iraníes saben exactamente cuánto pueden aumentar las tensiones antes de que las cosas escalen aún más. Además de Estados Unidos, el otro país que influye en Irán en este sentido, es decir, el otro país que está impidiendo las políticas terroristas respaldadas por Teherán en el Medio Oriente, es Israel. Como te contamos en nuestro video, Israel es otro país que le ha dado a Irán una de las lecciones más duras en los últimos días, además de los ataques de Estados Unidos a las organizaciones terroristas. Kataeb Hezbollah, respaldadas por Irán en Irak, el último ataque aéreo de Israel se dirigió directamente a la sede de la Guardia Revolucionaria en Siria. La Fuerza Aérea Israelí atacó una de las principales sedes utilizadas por los guardianes de la Revolución de Irán, en una zona estratégica cerca de la capital siria, Damasco. Los aviones de combate israelíes destruyeron la sede con intensos bombardeos. Los ataques tuvieron lugar precisamente en la sede en el área de Saida Zainab, al sureste de Damasco. Después de los ataques aéreos israelíes, se reveló que uno de los comandantes más importantes de la Guardia Revolucionaria en Siria, Sayyid Raza Mousavi, había sido asesinado. Este ataque causó un efecto de shock en la agenda. Entonces, ¿por qué Irán quedó en shock después de estos ataques? ¿Y quién era Sayyid Raza Mousavi? Echemos un vistazo a qué situación se encuentra Irán después de los últimos ataques de Israel. Primero, evaluemos quién es Mousavi en realidad. Informes desde Irán indicaron que Mousavi estaba entre quienes acompañaban a Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, que fue asesinado en un ataque con drones estadounidense en Irak en 2020. En otras palabras, era el hombre clave de Soleimani que desempeñaba un papel central en la coordinación de las actividades regionales de Irán. Teherán, por lo tanto, ve el asesinato de Mousavi como una crisis gigantesca. Por otro lado, según Tasnim, Sayyid Raisi, Mousavi era uno de los agentes más importantes de la Guardia Revolucionaria en Siria y ayudaba a coordinar las relaciones entre Teherán y Damasco. Mousavi es uno de los comandantes más antiguos de la Guardia Revolucionaria en Siria y Líbano y ha estado activo en la región desde los años 80. Por todas estas razones, Irán ha jurado venganza por el asesinato de Mousavi. En este contexto, los medios de comunicación iraníes informaron que el presidente Ebrahim Raisi haría pagar a Israel definitivamente. Sin embargo, ni el ejército iraní ni las fuerzas terroristas respaldadas por el gobierno de Teherán lanzaron de inmediato ataques de represalia. En otras palabras, Irán sufrió una pérdida profunda, hizo declaraciones de alta tensión, pero como de costumbre, no tomó medidas para resolver los problemas causados por su política ineficaz de apoyo a grupos terroristas. Mientras tanto, no hubo comentarios inmediatos de las Fuerzas Armadas israelíes sobre los últimos ataques en Damasco, donde fue asesinado Mousavi. Sin embargo, Barak Ravid, corresponsal del sitio web de noticias estadounidense Axios, citó a un funcionario israelí no identificado diciendo que Israel se está preparando para tomar represalias, incluido el lanzamiento de cohetes desde Siria y Líbano. Según esta cita, los israelíes acusaron a Mousavi de ser una figura clave en la red de contrabando de armas desde Irán a Siria, desde Irak a Siria, y terminando con Hezbollah en Líbano, además de ser muy influyente en lo que Irán llama el eje de resistencia. Irán, por otro lado, rechaza estas políticas terroristas y elige seguir estas estrategias amenazantes en diferentes partes del Medio Oriente. Sin embargo, la imagen de Irán en la geografía regional después de los recientes ataques tanto de Estados Unidos como de Israel afectará en gran medida a las fuerzas terroristas respaldadas por Teherán. En cualquier caso, Israel y Estados Unidos deben estar constantemente vigilantes contra las organizaciones terroristas proiraníes. En resumen, ambos países son fuerzas clave para desmantelar las políticas terroristas de Irán en el Medio Oriente. Esperemos que en los próximos días, los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos e Israel vuelvan a ser instrumentales para construir una paz libre de terror en la región.
Gracias por vernos.